Aquí estamos. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por organizar esto y mil disculpas por llegar tarde a la cita. No te preocupes. Sí, de Carla está llegando de un viaje, así que se entiende, en nuestro país los viajes son viajes, ¿no? Son muy difíciles de Sí, concretar. No siempre responden a lo que nosotros quisiéramos, ¿no? sí, pues a los tiempos, a los cumplimientos de los horarios, ¿no? Ahí pues a veces falla eso, pero te Sí, agradezco mucho que hayan organizado a ti, a la comunidad también, ¿no? Que he estado siguiendo todo lo que hasta ahora nos has estado presentando y orientando y realmente es muy interesante. Muchísimas gracias. gracias. Más bien, me gustaría mucho, Carla, por favor, que puedas comentarnos sobre ti, también sobre tu podcast especialmente, ¿no? Para Uh-huh. que la gente que nos está viendo ahora pueda, nos va a ver después, pueda también compartir o escuchar el contenido que tú estás trabajando. Gracias, Richard. Sí, bueno, a ver, yo he entrado al mundo de los podcasts ya hace un año, va a ser, justo con los inicios de febrero. Eh, bueno, primero que surgió la idea a raíz de una temática que yo vengo trabajando en los últimos años, que es la adopción, ¿no? La adopción de niñas, niños y adolescentes. La idea de hacer el podcast se llama Mamá, soy adoptada, ¿no? Y nace de mi experiencia personal, ¿no? Como adoptada que soy, ¿no? A mí me adoptaron recién nacida, entonces es a raíz de esa experiencia personal que en los últimos 6, 7 años he venido reflexionando muchísimo sobre lo que representaba para mí el hecho de haber sido adoptada. Yo supe que me habían adoptado cuando era muy niña, ¿no? Cuando tenía 6, 7 años. De hecho, justamente el nombre del podcast viene de la pregunta que yo le hice a mi mamá, ¿no? Porque a mí me habían dicho otros niños ahí de la familia que era adoptada. Pero bueno, a los 6 años uno no sabe mucho pues lo que significa ser adoptado, ¿no? O qué es eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberle preguntado a mi mamá qué era eso, que no, si yo era adoptada, ¿no? Y ahí fue cuando ella me contó cómo había sido la historia de cómo llegué a mi familia, ¿no? Entonces me contó como un cuentito y demás, ¿no? Qué es lo que había pasado, ¿no? Que mi mamá había muerto en el parto, que tanto ella como mi papá tenían muchísimas ganas de tener hijos, pero no habían podido en el tiempo que estaban casados, ¿no? Y que habían intentado también adoptar, pero que no había sido fácil. En ese momento, hace 42 años, ¿no? Los procedimientos eran otros, no es como ahora, ¿no? Entonces, me contó eso, ¿no? Que mi mamá había muerto en el parto y que mi papá, al verse solo y con 7 hijos más, y en una situación seguramente de necesidad, pues él decidió renunciar a mí y entregarme, ¿no? A mi familia, que es donde yo crecí. Y yo, bueno, pese a haber sabido que era adoptada, pues no fue algo que estuvo muy presente en mi vida hasta ya mi edad adulta, ¿no? Mis 30 y pico años más o menos, cuando empiezo a reflexionar sobre lo que esto significaba, a leer sobre la temática, a trabajar en el tema también y sobre todo estar en contacto con otras personas adoptadas como yo, ¿no? Adultos, todos, y a empezar a conversar sobre mis experiencias, sobre lo que representaba para mí, lo que había representado y encontrar en estas otras personas que también eran adoptadas, pues encontrar mucho de lo que muchos de mis sentires, ¿no? Entonces así surge la idea de crear el podcast para hacer escuchar la voz de las personas adoptadas, ¿no? Entonces el formato que tenemos en Mamá Soy Adoptada es un formato bien coloquial,
bien de chai, siempre digo, ¿no? Es como una charla de café en la que nos encontramos y empezamos a charlar sobre nuestras experiencias y nuestras vivencias y cómo vemos algunos temas, ¿no? Eh, y lo he hecho con invitados, invitadas principalmente de otros países, también de Bolivia, pero sí la mayor parte de otros países. Hemos cogido un tema, pues sí, hemos empezado a charlar sobre ese tema, ¿no? El primer podcast fue sobre las pérdidas en la adopción, ¿no? ¿Qué pérdidas hay que, además de perder a la familia biológica, pues qué otras pérdidas experimentamos las personas adoptadas, ¿no? Entonces así ha surgido. Tenía yo esta idea y le iba dando vueltas, pero no me animaba a hacerla. Ahí no conocía la comunidad todavía, ¿no? Entonces no tenía mucha información de cómo podía hacerlo. Ahí tenía un par de amigos que sí tenían unos podcasts y les pregunté a ellos cómo lo hacían. Realmente yo lo empezaba a hacer muy, como siempre digo, bien artesanalmente, ¿no? Utilizando solamente, por ejemplo, mi tablet, que era donde cuando grababa en Zoom, como eran entrevistas con personas que estaban en otros países, pues entonces grababa el Zoom, descargaba el audio y luego utilizaba la tablet para hacer esta edición artesanal, ¿no? Ni siquiera utilicé el Audacity, utilicé otro, porque en la tablet no podía cargar el Audacity. No tenía en ese momento computadora, un equipo, una laptop, ¿no? Para hacerlo ahí, entonces en la tablet no me permitía usar el Audacity, pero sí me permitía utilizar un editor de audio así simplecito que encontré ahí en el Play Store. Y así fue como empecé a armar, ¿no? O sea, la tablet, mis audífonos y así explorando, ¿no? Y por eso ya después de un año de haber hecho casi hemos grabado como unos 12 episodios en esa primera temporada. Ya este año, pues ahí pedí auxilio a la comunidad y había conocido a la comunidad y pregunté cuál era el software que se podía utilizar, ¿no? Para ya un poco mejorar también la calidad de las entregas que vaya haciendo, ¿no? Y me alegra mucho que tú nos hayas podido orientar, nos estés orientando con esto, porque sí, es una pasión muy linda esta, la del podcast. A mí me permite realmente hacer mucho, primero expresar mi opinión, expresar el sentir que tengo yo como adoptada, he compartido además con otras personas, que sé que además ayuda mucho y contribuye mucho a las familias que están ahora en un proceso de adopción o que tienen en su familia una persona que ha sido adoptada. Entonces, yo tengo la posibilidad de encontrarme con algunas personas que me comentan que escuchan el podcast, que les gusta mucho el contenido. A veces llegan mensajes, ¿no? Donde se dicen que les es muy útil y pues eso me motiva realmente a poder continuar. Estamos justo empezando una segunda temporada esta semana que llega y pues ya la primera edición y toda esta producción del primer episodio de la segunda temporada ya va a poder ser con lo que nos estás enseñando ahora, Richard. Ahí no sé si tienes alguna pregunta, te he hablado un montón. Estás en mudo, no te escucho, no te escuchamos. Ahora sí, te decía que no te disculpes, de eso se trata, ¿no? Es este formato, yo pienso que del stream, del abierto, es un poquito más flexible que hacer una conferencia, como a veces hacemos en Mani, pero yo coincido contigo y de hecho te felicito por el trabajo que estás haciendo. Ese es un tema muy sensible, ¿no? A veces los podcasts nos vamos por otro tipo de nichos, ¿no? Como por ejemplo uno de nosotros es sumamente cultural, ¿no? La parte cultural queremos mostrar, las investigaciones, todo eso, cosas muy bonitas, o el paisaje sonoro, tenemos otro podcast así. Sin embargo, hablando con mi esposa, ella hacía seguimiento durante mucho tiempo sobre los casos de feminicidio, violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, se animó, dijo, yo voy a hacer un podcast sobre eso, y como que salía del esquema tradicional que nosotros teníamos en Pachacamán y hemos dicho, ¿por qué no? Y finalmente hicimos ese tipo de podcast y es que es otra cosa, ¿no? Es trabajar estos temas sociales que llevan
aspectos muy sensibles de nosotros que muchas veces queremos negar, ¿no? No nos hacemos a los locos, a veces a las locas, cuando tenemos este tipo de situaciones de la vivencia cotidiana que nos afectan mucho. Por eso me gustó mucho tu contenido, de verdad. Miren, estamos compartiendo, a ver, voy a poner en primera plana tu podcast, está en Spotify, pueden escuchar, bueno, ingresar, mamá, soy adoptada, colocan en el buscador y ahí les va a aparecer. Tiene 12 episodios hasta ahora, en los cuales está haciendo, como ha mencionado ya Carla, hablando con personas sobre su experiencia de la adopción. Es un tema bien delicado, no más aún cuando algunas parejas tocamos ese aspecto, nos preguntamos, ¿y ahora cómo será? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Y hay una serie de mitos alrededor. Nos ha tocado también en algún momento a nosotros pensar y estar en esta situación, y de verdad, ¿no? Entonces, les recomendamos muchísimo poder realizar, y te digo, Carla, no para nada pienses que es algo, o sea, en temas de producción, como lo que siempre se dice, bien tú estás planteando un ejemplo, deberíamos de ser así, ¿no? Plantear, lanzar, digamos, ya el trabajo que estamos realizando, y a medida que vamos a ir trabajando, vamos a ir puliendo los detalles, que es como para que suene mejor, o detallitos de esos, ¿no? Lo importante es que mira, con una tablet has ido ya avanzando en la producción de tu podcast y está súper bien, de verdad, te felicito. Bien, pues Gracias, Richard. Sí, sí, así animar también a quienes quieran utilizar este formato, ¿no? Que realmente es, pues, que antes pues podías hacer radio, pero para hacer radio necesitabas todo un estudio y necesitabas además obviamente pagar un espacio y demás y todo, ¿no? Que publicidad. Y el podcast es un formato que te permite ejercer el derecho a la libertad de expresión que tenemos, ¿no? De expresar lo que vamos pensando. Y en este tema de adopciones, sí, el enfoque justamente es mostrar ese lado de la adopción del que a veces no se habla, ¿no? Derribar estos mitos que hay, salir de los esquemas tradicionales que hay de la adopción. Generalmente hay una concepción un poco romántica de la adopción, de los procesos de adopción, y no se ven la otra cara también, ¿no? Las cosas que son dolorosas, el lado tal vez doloroso que tienen los procesos de adopción para las familias, para quienes hemos sido adoptados, ¿no? Para las pérdidas que tenemos ahí, así que pues les aprovecho también de invitarles a que puedan escucharlo, puedan compartirlo, y quienes están con idea de hacer de algún podcast, pues que también que se animen, y realmente el trabajo que se hace desde la comunidad de podcasters aquí en Bolivia, como del que estás haciendo tú ahora también, aquí apoyando con esto, es pues realmente fundamental, ¿no? Así que gracias. No, a ti, a ti. De verdad, sí, tú lo has dicho, ¿no? Este es un medio flexible, es accesible, ¿no? De verdad, hay cosas que hoy en día tenemos, es el acceso a tipos de tecnología y herramientas, y si están ahí, creo que es muy bueno utilizarlas, ¿no? Es necesario. Además, has mencionado algo muy importante en los medios de comunicación, es el tema del pago, ¿no? Ningún espacio es gratuito, ya sea en tele o en radio, y eso nos puede desmotivar a elementos necesarios de compartir. Pero bueno, seguiremos con la edición. Y como Carla es la protagonista de este episodio, así que si tienes una duda en lo que yo voy a ir explicando, por favor, me interrumpes más con confianza y aclaro ese punto sin ningún problema. ¿Listo? Gracias, súper.